Muy bien, entonces, bien jóvenes, vamos a iniciar y comenzamos con esta segunda semana de trabajo. Entonces, veamos por aquí, vamos a tener el tema de lo que es el movimiento armónico simple. También vamos a ver algo relacionado sobre ondas mecánicas, también sobre calor, algo de termodinámica y electrostática. A ver, bueno, esperemos que nos alcance tiempo para poder resolver la práctica. Vamos entonces a iniciar y tenemos por aquí, a ver, vamos a ver por acá un ratito. Muy bien, ¿se puede visualizar, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? A ver si me confirman, ¿se puede visualizar? No, profesor. Aún no, profesor. Ya, entonces voy a compartir una vez más. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, señoritas. Jóvenes. Sí, profesor. Muy bien, entonces. Bien, comenzamos entonces con el primer problema. Problema número 1 dice, respecto al oscilador armónico, masa resorte. Identifica las proposiciones correctas. Tenemos tres proposiciones. 1. El periodo de oscilaciones depende de la masa oscilante. Segundo, el periodo de las oscilaciones depende de la amplitud. Al aumentar la amplitud de las oscilaciones y disminuir la masa oscilante, el periodo de oscilaciones aumenta. Bien, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta acá? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos conocer? A ver, ¿alguien puede ayudarnos aquí? Para resolver estas proposiciones, indicar si son verdaderas, son falsas, son correctas o incorrectas, ¿qué debemos de tener en cuenta? Simplemente el periodo de oscilación para el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple, ¿ya? Vamos a tener por aquí movimiento armónico simple. En este movimiento, jóvenes, simplemente recordar a qué es igual el periodo de oscilación. El periodo de oscilación simplemente va a ser igual a tomaremos dos vasos de maca, ¿verdad? Entonces, si yo quiero determinar el periodo, me bastaría conocer la masa y la constante rigidez. Eso es para un movimiento armónico simple. Entonces, de acuerdo a ello, podemos indicar, primero, el periodo de oscilaciones depende de la masa oscilante. A ver, tengo el periodo, necesito la masa. ¿Depende de la masa? Sí depende de la masa. Por lo tanto, esta primera proposición, ¿podemos indicar que es verdadera? A ver, ¿qué dicen? Muy bien. El segundo dice, el periodo de oscilaciones depende de la amplitud. A ver, si queremos determinar el periodo, ¿depende de la amplitud? ¿Necesitamos aquí la amplitud? No. No necesitamos. Por lo tanto, esta segunda proposición simplemente será
Falsa. ¿De acuerdo? Falsa, entonces, la segunda proposición. Y la tercera proposición. Al aumentar la amplitud de las oscilaciones y disminuir la masa oscilante, el periodo de oscilaciones aumenta, nos dice. ¿Verdadero o falso? ¿Tiene que ver algo la amplitud para determinar el periodo? No tiene que ver nada. Por lo tanto, esta proposición también es falsa, ¿verdad? También es falsa entonces. Entonces diremos que ¿cuántas incorrectas son? ¿O cuáles son las correctas? Las correctas, solo 1, solo 2, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3. ¿Cuál sería nuestra respuesta entonces? Solo uno. Solo uno, ¿verdad? Solo uno. Aquí estaría nuestra respuesta. Esto sería nuestra respuesta entonces, señores. Jóvenes, estudiantes, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces el problema número 1. Bien, vamos por el siguiente problema. A ver, un momentito. Tenemos por aquí el siguiente problema. Problema número 2. El problema número 2 nos dice lo siguiente. Dice, determina el periodo de la vibración de un resorte, sabiendo que realizan 12 vibraciones en 3 segundos. Entonces vamos a determinar el periodo de vibración de un resorte, sabiendo que realizan, dice, 12 vibraciones en 3 segundos. Cuando nos dice el periodo de vibración, queremos saber una vibración en cuánto tiempo lo realiza. Entonces, ¿cómo determinamos él? Bien, temas que resolver, podríamos aplicar algo más sencillo acá. A ver, ¿cuál aplicaríamos? ¿Qué aplicaríamos? Comenzaríamos quizás utilizando la frecuencia. Si utilizamos la frecuencia, ¿frecuencia qué es? ¿Y periodo qué es? A ver, recordemos ambos términos. Frecuencia y periodo. ¿Qué es periodo? Es el tiempo que demora una partícula en dar una oscilación completa. Ya, muy bien. Perfecto. El tiempo que demora en dar toda una vuelta, ¿verdad? Perfecto. ¿Y la frecuencia qué vendría a ser entonces? El número de oscilaciones Ya, número de oscilaciones, pero ¿en qué tiempo? en cada unidad de tiempo. En cada unidad de tiempo. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces. Diremos, sabemos bien nosotros que el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta, o sea, una oscilación. En este caso, una vibración. ¿De acuerdo? Y la frecuencia, vamos a indicar por aquí, simplemente es el número de vueltas, ¿no? Que da en un segundo. El número de vueltas que da en un segundo. ¿De acuerdo? Eso es la frecuencia. Entonces, si yo quisiera ello, podría trabajar con los datos que yo tengo. Para mí esto es una frecuencia.
Esta frecuencia me dice que es 12 oscilaciones, 12 vibraciones en un tiempo de 3 segundos. Si sacamos tercia y tercia, voy a tener entonces 4 Hz. 4 Hz. ¿Cuál será entonces el periodo? El periodo simplemente es la inversa de la frecuencia, que simplemente nos saldría un cuarto de segundo. Un cuarto de segundo vendría a ser entonces el periodo. Ese cuarto de segundo también equivale a ¿cuánto? 0,25 segundos. ¿De acuerdo? Esta es una manera de resolver. ¿Y cuál sería otra manera? ¿Se podría resolver de otra manera también o no se puede resolver? ¿De qué otra manera podríamos resolver? A ver. Bien, otra forma de resolver sería utilizando la regla de 3 simple, ¿verdad? ¿Qué nos dice en la regla de 3 simple? Simplemente diríamos nosotros que 12 vibraciones lo hace en un tiempo de 3 segundos. Muy bien, yo quiero saber, una vibración, ¿en qué tiempo lo hace? Vamos a ponerle X. Entonces de aquí despejamos el X. ¿Y el X a qué es igual? Simplemente 1 por 3 sobre 2. Y de aquí también sale pues un cuarto de segundo. Por lo tanto, el periodo también podríamos haberlo determinado de esta manera. Un cuarto de segundo que equivale a 0,25 segundos. Muy bien. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ni una. Continuamos entonces desarrollando los problemas. Problema número 3. Problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? El problema número 3 nos dice: el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, en donde el resorte está estirado L, debido a los pesos de los bloques A y B. Determina el periodo de dicho movimiento. Si la masa de B es igual a 3 veces la masa de A. Al cortar la cuerda que une los bloques. Si cortamos la cuerda de los bloques, entonces va a comenzar el movimiento oscilatorio, ¿no? Comienzan las oscilaciones. Y queremos saber justamente cuánto es el periodo de dicha oscilación. ¿Cómo haríamos este problema? ¿Cómo resolvemos este problema? A ver, ¿alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué haríamos, jóvenes? A ver. A ver, ¿qué hacemos? A ver, le damos resolución a este problema. ¿Cómo vamos a analizar este problema? A ver, ¿qué haríamos acá?
Hay un dato muy importante que nos indica por ahí. Y esos datos también podríamos de repente indicarlo. A ver. Dentro de ellos tenemos por aquí vamos a indicar. Tenemos la deformación del resorte. ¿Quién me dice cuánto es la deformación del resorte? Dice, el resorte está estirado. ¿Cuánto está estirado? L. Esa es la deformación. Otro dato es que la masa de B simplemente es igual a 3 veces la masa de A. Entonces, con estas condiciones queremos determinar el periodo de oscilación al cortar el hilo que une a las masas A y B. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué debemos determinar? En primer lugar, tenemos que determinar el valor de K. ¿Pero para qué queremos K? Es que tú tienes que recordar, ¿a qué es igual el periodo de oscilación para un movimiento armónico simple? Tomaremos 2 vasos de maca, ¿verdad? Tenemos la relación de masas, lo que no conocemos es K. Necesitamos conocer el valor de la constante de rigidez entonces. Y para eso nos indican acá un punto muy importante. Dice, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio. En estas condiciones se encuentra en equilibrio. Entonces vamos a aprovechar esa partecita y vamos a poder determinar el valor de K. Entonces, tenemos masas. Masa de A y masa de B. Ambas masas van a generar pesos. Entonces voy a tener un peso por aquí, que es el peso de A, y otro peso por aquí, que va a ser el peso de B. ¿De acuerdo? Van a haber fuerzas entonces, fuerzas gravitatorias. Bien, entonces, ¿qué voy a tener acá? La masa de A por la aceleración de la gravedad. Y la masa de B también por la aceleración de la gravedad. Mientras que por aquí, ¿qué vamos a tener? A ver, ¿quién me dice? Hacia arriba, ¿qué tenemos? El resorte se deformó en L. ¿Qué cosa se genera en el resorte? ¿Qué se va a generar en el resorte? En el resorte se está generando una fuerza elástica. Tenemos fuerza elástica entonces. Aquí va a haber fuerza elástica. Y como el sistema está en equilibrio, eso quiere decir entonces que esta fuerza elástica es igual al peso de los bloques. Entonces, por condición de equilibrio ya, ¿no? Por condición de equilibrio. Por condición de equilibrio simplemente diremos sumatoria de fuerzas en el eje Y simplemente debe ser igual a 0. A ver, fuerzas que van hacia arriba. A ver, vamos a por acá. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba será igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ahora, ¿qué fuerzas están yendo hacia arriba? ¿Qué fuerzas van hacia arriba? Ah, está la fuerza elástica. Ponemos acá. Aquí tenemos a la fuerza elástica. Y por abajo tenemos a la masa de A multiplicado por la aceleración más la masa de B también multiplicado por la aceleración. Entonces por aquí simplemente, ¿pero qué es la fuerza elástica? La fuerza elástica es la constante de rigidez por la deformación. Y esto va a ser igual a G, que multiplica la masa de A más la masa de B. Pero la masa de B me dice que es igual a 3 veces la masa de A. Entonces podemos reemplazar esa relación.
Y luego diremos, pero también sabemos que la deformación del resorte es L, por la condición del problema. Todo esto por G, y todo ello multiplicado por 4 veces la masa de A. ¿Qué queremos? Queremos K. ¿K a cuánto es igual entonces? K simplemente va a ser igual a G, puede ser 4 veces la masa de A por G, todo esto sobre L. ¿De acuerdo? Bien, eso sería el valor de K entonces. Una vez que hemos logrado determinar K, entonces ahora vamos a determinar el periodo de oscilación. Periodo de oscilación entonces. Y para poder determinar el periodo de oscilación, pues simplemente a nosotros nos dicen que debemos romper ese cable que está uniendo a las dos masas. Si cortamos el cable, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? Simplemente ya tendremos L. Ahí está. Ahora, ¿quién va a oscilar? Solo va a oscilar la masa de A. Si solo oscila la masa de A, entonces ahora diremos. Sabemos bien, ahora aquí, sabemos bien que el periodo de oscilación para un movimiento armónico simple simplemente es 2pi por la raíz cuadrada de la masa por la constante de rigidez. Vamos entonces a determinar este periodo. Este periodo de oscilación entonces simplemente va a ser igual. 2pi. La masa solamente está oscilando A, la masa de A. Todo ello multiplicado por aquí, la constante K. La constante K nos indica que es igual, aquí está, ¿no? Es igual a toda esa cantidad. Y esa cantidad es 4 veces la masa de A multiplicado por la aceleración y todo ello sobre L. Raíz cuadrada de toda esta cantidad. Entonces el periodo de oscilación va a ser igual a 2pi. Si comenzamos a operar, a trabajar aquí, entonces la masa de A y la masa de A se va. L subiría arriba. 4 tiene raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 sale afuera entonces. Está como denominador. Todo esto por la raíz cuadrada de ¿quién? Simplemente de L como está arriba será pues L sobre G. Por lo tanto, el periodo de oscilación simplemente será pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Ahí está, jóvenes, entonces el periodo de oscilación. Muy bien. ¿Preguntas? Bien, entonces. Continuamos. Siguiente problema.
por aquí nos dice, un cuerpo realiza un movimiento armónico simple con esa ecuación. Tenemos ahí la ecuación, donde la ecuación del movimiento simplemente es igual a A multiplicado por el seno de pi medios por el tiempo más 3pi sobre 5 y metros. Determina, dice, la cantidad de oscilaciones completas que realiza en 2 segundos. Queremos determinar cuántas oscilaciones completas realiza en 2 segundos. Muy bien. Vamos a ver entonces. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué se puede hacer? Bien, a ver. Voy por aquí. Solo me voy a jalar. Sí, de acá quiero. Necesito esta ecuación. ¿Qué hago con esta ecuación? Fíjense, si tú tienes una ecuación del movimiento, para este movimiento armónico simple, entonces tú tienes que conocer también la ecuación general. ¿Y a qué es igual la ecuación general para un movimiento armónico simple? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien se recuerda? La ecuación para un movimiento armónico simple, simplemente diremos que X es igual a A, que viene a ser la amplitud, multiplicado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, más la fase inicial. Todo ahí sobre el eje X y metros. Fíjate que esta es la ecuación general. A partir de esta ecuación, pues se ha llegado a esto. ¿Bien? A viene a ser la amplitud. Entonces, ¿pero para qué necesito esto? ¿Para qué? ¿Para qué requiero ello? Es que esto a mí me va a ayudar a lo siguiente, a poder identificar. Por ejemplo, A es la amplitud. Y quiero saber cuánto es la amplitud. Bueno, acá no hay nada. Simplemente es A. Por aquí, frecuencia angular por el tiempo. Fíjate. Puedo conocer, puedo identificar la frecuencia angular. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Pi medios radianes por segundo. ¿Qué más? Ah, también puedo identificar la fase inicial. Fíjate, ¿ve? 3 pi quintos es la fase inicial. Es desde ese punto de donde comienza el movimiento entonces. Entonces acá un dato muy importante que hemos logrado identificar justamente viene a ser la frecuencia angular. Pi medios. Radianes por segundos. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos con ello? Determine la cantidad de oscilaciones completas que realiza en 2 segundos, dice. Bien, a ver, ¿cómo se puede relacionar ello? Vamos a ver por aquí. Veamos. Si nosotros conocemos la frecuencia angular, entonces hay una relación que dice en el movimiento circunferencial, porque el movimiento armónico simple está relacionado bastante con el movimiento circunferencial. Hay una relación que nos dice lo siguiente, nos dice que el desplazamiento angular es igual
a la frecuencia angular por el tiempo respectivo. Pero ¿para qué necesito esto? Es que esto me sirve para poder relacionar lo siguiente. En el movimiento armónico simple, cuando uno quiere determinar el periodo, también podemos relacionar con ello. Entonces, el teta, ¿no? El desplazamiento angular, es toda una vuelta. Y una vuelta es 2pi. Entonces yo puedo decir, esto es 2pi. Entonces, el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿qué cosa es? Es el periodo. Y de aquí podemos indicar entonces, si yo quiero determinar el periodo simplemente es 2pi sobre la frecuencia angular. 2pi sobre la frecuencia angular. Si queremos determinar el periodo. Quisiéramos determinar la frecuencia angular. Igual, ¿no? Despejas la frecuencia angular y simplemente dirás 2pi sobre el periodo. Ya tienes la frecuencia angular. Muy bien, entonces. Si conocemos ello, entonces, sabemos que el periodo simplemente viene a ser el tiempo que demora en dar una vuelta. El tiempo que demora a dar una vuelta. Entonces, si yo quisiera calcular este periodo ¿a qué sería igual? Será pues a 2pi. Todo esto por la frecuencia angular que la hemos identificado es pi medios. Pi medios. O sea, que el periodo, ¿cuánto sale? 4 segundos. El periodo sale 4 segundos. Y si el periodo es 4 segundos, en 2 segundos, ¿cuántas vueltas completas, cuántas oscilaciones completas realizará? A ver. Entonces la frecuencia también podría estar relacionado. La frecuencia simplemente sería 1/4 de Hz. O sea, una vuelta en 4 segundos. Y 2 vueltas. No tendremos respuesta, ¿no? Aquí no hay respuesta, ¿ya? Entonces, el tiempo que demora dar una vuelta es 4 segundos. El tiempo que demora en dar 2 vueltas sería 8 segundos. Pero nos piden 2 segundos. Y en 2 segundos no tenemos. Entonces acá no vamos a tener respuesta, ¿ya? No hay respuesta. Muy bien. A ver, vamos a ver el siguiente problema. Siguiente problema entonces. Veamos. El siguiente problema nos dice. La figura muestra un objeto en t igual a 0 segundos, que unido a un resorte realiza un movimiento armónico simple alrededor de x igual a 0, completando un ciclo cada 6 segundos.
Determine su elongación en centímetros en el instante t. Queremos saber cuánto es la elongación para un tiempo t. O sea, en otras palabras, la ecuación de este movimiento. Muy bien. Entonces, aquí nos indican de esta manera, ¿no? Aquí también entonces vamos a necesitar, quiero la gráfica para ver algún detalle por acá. A ver, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la gráfica respectiva al problema. La figura muestra un objeto en t igual a 0 segundos, unido a un resorte que realiza un movimiento armónico simple, donde x es igual a 0, completando un ciclo cada 6 segundos. Determine su elongación. Muy bien. Queremos saber la ecuación. El movimiento comienza desde esta parte. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? ¿Qué vendrá a ser toda esta parte de aquí? Esto de ahí, ¿qué vendrá a ser? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Qué viene a ser ello? Que se estiró. A ver, si me repite por favor con más paciencia. Que se estiró. Lo que se estiró, muy bien. Eso que se estiró tiene un nombre. ¿Cuál sería ese nombre? A ver. La deformación. La deformación, ya. Amplitud. Amplitud, muy bien. Amplitud. Bien, entonces. Esto sería la amplitud. Muy bien. Cuando ya inicia el movimiento desde un punto indicado, a eso se le llama amplitud. Esto es la amplitud. Y desde aquí se abandona y comienza el movimiento. Va al otro lado, vuelve. Va y viene, ¿no? Va y viene, va y viene. Muy bien. Entonces dice que completa un ciclo en 6 segundos. Entonces eso quiere decir que su periodo, el periodo es 6 segundos. ¿Ya? El periodo es 6 segundos entonces. Determine su elongación en centímetros, nos pide también. Bueno, acá las respuestas nos están dando en metros. Debe ser en centímetros todo. Entonces simplemente, ¿no? La amplitud. De acuerdo al gráfico, simplemente ya podemos identificar y decimos. La amplitud, 6 centímetros. Entonces, simplemente nuestra ecuación va a estar dado de esta manera. Que la ecuación del movimiento va a ser igual a la amplitud. Como no tenemos aquí en ninguna de ellas una fase inicial, entonces vamos a trabajar con la función coseno. Todo esto por el coseno, por la frecuencia angular y todo esto por el tiempo respectivo. Entonces, como ya conocemos la amplitud, nuestra ecuación simplemente va a ser igual, pues, ¿no?
Bueno, 6 centímetros. No es 6 centímetros, 0,6 todavía es. Entonces diremos, esto es 0,6. Todo esto multiplicado por el coseno de... Ahora tú cuando vas a las alternativas, qué fácil de identificar, ¿no? Mira, ve, todas son diferentes menos la primera. Entonces esto simplemente es pi tercios t. Listo. Simplemente por identificación tú estás indicando la ecuación del movimiento. 0,6 coseno de pi tercios por el tiempo t. Listo. Esto vendría a ser entonces tu respuesta. Entonces, lo que tú tienes que conocer es las partes respectivas en un movimiento. Esta es la amplitud. Pero también esa amplitud puede estar por aquí. Podríamos llegar hasta acá. Pero cuando ya lo ubican por ahí, a veces no te van a decir que eso es una amplitud A así nomás. Unos le ponen o algunos le ponen menos A. ¿Por qué? Porque ya está a partir de la posición de equilibrio hacia la parte izquierda. Ya es la zona negativa. Vamos hacia la derecha, es la positiva. Esto de aquí, el punto cero, es la posición de equilibrio. ¿Y qué cosa es la posición de equilibrio? La posición de equilibrio, jóvenes, es el lugar en donde el resorte no está deformado para nada. Ahí la deformación es cero. Esa es la posición de equilibrio. Ahora, cuando estiramos una amplitud A, cuando elongamos una amplitud A, ¿qué sucede? Ahí se va a generar una fuerza máxima. Y como hay una fuerza máxima, ¿no? Una fuerza elástica máxima, entonces esa fuerza elástica máxima, ¿qué le va a generar a nuestro bloquecito? Le va a generar una aceleración máxima. Mira, ¿ve? O sea que en los extremos, entonces acá también en algún momento va a estar ubicado, entonces va a regresar. Aquí también es la aceleración máxima. O sea que en los extremos se genera la aceleración máxima. En cambio, en la posición de equilibrio, entiendan esto, no hay deformación. La fuerza elástica es cero, por lo tanto la aceleración también va a ser igual a cero. Lo que ocurre de manera contraria, ¿con quién? Con la velocidad. ¿Ve? La velocidad en los extremos es cero. ¿Ve? El cuerpo llega a las justas, llegó acá, se hizo cero y nuevamente retorna. Entonces en los extremos la velocidad es cero. Aquí también la velocidad es cero. Pero en la posición de equilibrio, aquí la velocidad es máxima. Ahí la velocidad es máxima. ¿Ve? Bien. Entonces eso es de referencia, jóvenes. ¿Ya? Es importante tener en cuenta ello. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿O salvo por ahí alguna pregunta, alguna inquietud? A ver. Problema número 6. Respecto a las ondas mecánicas, identifica las proposiciones correctas. Puede ser una proposición, puede ser más proposiciones que sean correctas. Y nos piden identificar. Veamos entonces. Respecto a la primera proposición, dice, en las ondas longitudinales, ¿ya? Las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la propagación de las ondas.
¿ya? En las ondas longitudinales, dice, ¿no? Las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la propagación del medio. Segundo, en las ondas mecánicas, las perturbaciones se transmiten por vibración molecular. Y tercero, la rapidez de propagación de una onda depende del medio donde se propaga. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué podemos decir con respecto a la primera proposición? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Qué decimos? ¿Verdadera? Verdadera nos dice por ahí. Las ondas longitudinales, jóvenes, dice, ¿no? Las ondas longitudinales o en las ondas, las partículas del medio oscilan perpendicularmente. Completamente falso. Eso solo va a ocurrir en las ondas transversales. ¿Ya? Cuando las ondas son transversales, ahí sí, las partículas del medio van a oscilar en forma perpendicular a su propagación. Por eso se le llama transversal. En cambio, en las longitudinales va a seguir ese mismo curso. Por lo tanto, esta primera es falsa. Y la segunda, en las ondas mecánicas, las perturbaciones transmiten por medio molecular, es decir, por vibración molecular. Efectivamente, ¿no? Esto sí, en las ondas mecánicas, jóvenes, en las ondas mecánicas, las perturbaciones son transmitidas mediante vibraciones moleculares. ¿Sí? Las moléculas son las encargadas entonces en transmitir, transportar las vibraciones. Por lo tanto, esta segunda proposición es verdadera. Vamos con la tercera. La rapidez de propagación de una onda depende del medio donde se propaga. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dependerá del medio o no dependerá del medio? ¿Verdadero? A ver, verdadero, ¿no? Efectivamente, la rapidez de propagación, jóvenes, ¿ya? Va a depender bastante del medio. Por ejemplo, que una onda esté viajando en el aire y que de repente ingrese a un líquido, no va a tener la misma rapidez, va a variar, puede ser mayor o puede ser menor. Eso ya va a depender bastante de la longitud de onda. ¿Ya? Eso ya depende mucho de la longitud de onda. ¿Ya? Entonces va a depender del medio donde se propaga entonces. Muy bien, entonces aquí, ¿cuál vendría a ser la respuesta? 2 y 3 son las correctas, ¿verdad? 2 y 3. Muy bien, bien jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? A ver. Continuamos entonces. Siguiente problema. Tenemos por aquí un siguiente problema. ¿Eh? Problema número 7 nos dice. El sonido emitido en el aire con una frecuencia de 200 Hz atraviesa un líquido con una rapidez de 1360 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda del sonido emitido se duplicó, se redujo a la mitad, se triplicó, se reduce a la tercera parte,
se cuadruplica, ¿qué ha sucedido? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué habrá pasado? A ver, ¿cómo analizamos esto de aquí? Vamos a ver. Bueno, dice que atraviesa un líquido. La frecuencia de 200 Hz, dicen. Atraviesa, entonces por aquí, una onda viajera, va a atravesar este líquido. Y cuando atraviesa, dice, con una rapidez de 1300 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda del sonido emitido, o sea que aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con esa longitud de onda? Acá, cuando atraviesa este líquido, lo hace con esta rapidez. Aquí la rapidez es de 1360 metros por segundo. Mientras que el sonido por aquí tiene una rapidez, saben ustedes, que simplemente es de 340 metros por segundo. Esa es la rapidez del sonido en el aire o el vacío, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo explicamos este fenómeno? Este fenómeno simplemente va a quedar explicado de esta manera, ¿no? Simplemente recordando, sabiendo que sabemos nosotros que la velocidad simplemente aquí es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Fíjate, la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia. Ahora, si esta velocidad aquí es 340, ¿no? Y la velocidad ahora aquí es 1360, ¿y la velocidad de quién depende? Ah, depende de la longitud de onda. Porque la frecuencia se va a mantener constante. Va a depender de la longitud de onda entonces. Entonces, ¿qué ha pasado? Si aquí la longitud de onda inicial simplemente era lambda, entonces aquí la longitud de onda le llamemos final, ¿cuánto será? Para que esta velocidad llegue a ello, ¿qué ha sucedido? ¿En cuánto ha aumentado? 4 veces, ¿verdad? Esta velocidad es 4 veces la velocidad del sonido en el aire. Entonces quiere decir que la longitud de onda se ha cuadruplicado. Es 4 veces la longitud de la onda en el aire. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la longitud de onda? ¿Eh? La longitud de onda emitida se ha cuadruplicado. ¿Sí? Se ha cuadruplicado. Eso es lo que ha ocurrido entonces aquí. Bien, simplemente mediante esta explicación podemos indicar que efectivamente ha ocurrido ello. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que la velocidad simplemente es la longitud de onda por la frecuencia. Muy bien. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? Pasamos entonces. Siguiente problema.
Problema número 8. ¿Qué nos dice el problema número 8? Dice, se dice que una onda es mecánica cuando necesita de un medio material para propagarse. Por ejemplo, el sonido que escuchamos se propaga en el aire en una frecuencia comprendida entre 20 Hz y 20.000 Hz. Determina la mínima longitud de onda audible, dice. Vamos a determinar la mínima longitud de onda audible. A ver, ¿qué cosa quiere decirnos con ello, jóvenes? ¿Qué es lo que queremos saber? La mínima longitud de onda. Fíjense que cuando las ondas mecánicas se propagan con desde 20 Hz hasta 2000 o 20.000 Hz, podemos escuchar en forma normal. Pero si supera los 20.000 Hz, esa frecuencia, ¿qué sucede? Nuestros oídos revientan, ¿no? Ya explosiona y hay una explosión, ya fuimos ya. Entonces ya no soporta eso, ya. Nos daña, nos malogra y ya fuimos. Entonces, esa es la máxima frecuencia que debemos o que nuestros oídos deben alcanzar a escuchar, ¿no? Desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Entonces, si queremos determinar la mínima longitud de onda audible, ¿qué hacemos? ¿De qué te vas a recordar acá? Simplemente, para resolver este problema, tú tienes que recordarte de la siguiente ecuación. Decir que sabemos que la rapidez de propagación simplemente es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De esta igualdad, yo quiero saber la longitud de onda. Y la longitud de onda, entonces, ¿a qué es igual? Es a la rapidez de propagación por la frecuencia, Entonces, ahora tú analizas. ¿Cómo es la longitud de onda con la frecuencia? ¿Qué relación mantienen? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo son la longitud de onda y la frecuencia? A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales la longitud de onda y la frecuencia? Entonces diremos son, ¿cómo son? Diremos son inversamente proporcionales. Entonces voy a indicar aquí. La longitud de onda y
la frecuencia son inversamente proporcionales. Entonces, la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Eso qué cosa quiere decir entonces? ¿Ve? Si la frecuencia es mayor o aumenta la frecuencia, ¿qué pasa con la longitud de onda? La longitud de onda disminuye. Pero si la frecuencia disminuye, ¿qué pasa con la longitud de onda? La longitud de onda va a aumentar. ¿Qué cosa queremos saber? Queremos nosotros determinar la mínima longitud de onda. Mínima. El menor valor de la longitud de onda. Que sea audible. Entonces, cuando nos dicen audible, debemos trabajar con respecto a este parámetro de la frecuencia del sonido. Desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Entonces, si yo quiero determinar la mínima longitud de onda, ¿con cuál de ellas voy a trabajar? ¿Con 20 Hz o 20.000 Hz? 20.000 Hz. Claro, ya una vez que hemos indicado cuál es la relación que tienen ambos, pues simplemente ahora determinamos, diremos, la longitud de onda mínima simplemente va a ser igual a la rapidez del sonido, que es de 340 metros por segundo, todo esto sobre 20.000 Hz. Bien, entonces, puedo sacar un cerito y un cerito por acá. Un cerito y un cerito. Muy bien. Ahora, si yo saco mitad, me va a quedar 1 y mitad me queda 17 entonces. Entonces podemos indicar que la longitud de onda mínima más o menos va a ser igual a 17 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? 17 por 10 a la menos 3 metros. Está expresado en metros. Pero cuando yo veo mis respuestas, mis claves están en centímetros. Entonces, ¿qué hago? Tengo que llevarle a centímetros. Diré entonces, la longitud de onda mínima será igual a 17. Todo esto multiplicado por 10 a la menos 3. Pero yo sé que un metro es 100 centímetros. ¿10 al cuadrado? Centímetros. Quedándonos entonces que la longitud de onda mínima simplemente va a ser igual a 17 por 10 a la menos 3. Ya no sería menos 3, ¿no? Menos 1. ¿Qué es lo que también podríamos indicar como 1,7 centímetros? 1,7 centímetros entonces vendría a ser la longitud de mínima. ¿Ya? Si supera eso, ya fuimos. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien, entonces, vamos a ver. Continuamos entonces, a ver, mientras ustedes van pensando, tal vez en alguna pregunta. Pasamos entonces al siguiente problema.
A ver, ¿qué podemos decir con respecto a este problema? Este problema nos dice, la cuerda delgada de 2 metros de longitud y 10 gramos de masa está unida a otra cuerda de mayor grosor, cuya densidad lineal es 4 veces la densidad lineal de la cuerda delgada. Determine el tiempo que demora el pulso en ir de A hasta B, si la tensión en la cuerda es de 18 newtons. Nosotros podemos observar que las cuerdas están unidas, como si fuese una sola cuerda, con la única diferencia que hay una parte cuya longitud es de 2 metros, es más delgada con respecto a la otra parte. ¿Ya? Bien, entonces, teniendo en cuenta ello, nosotros vamos a tener que determinar cuánto tiempo tardará ese impulso, o sea, esas ondas, en atravesar o en recorrer desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué hacemos en este caso entonces? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cómo podemos determinar ello? Bien, quizás tengamos dos casos. No es que quizás, vamos a tener dos casos, ¿no? Se nos va a presentar dos casos. Primer caso es con la cuerda delgada y segundo caso es con la cuerda más gruesa. Como ambos tienen diferentes datos, ¿no? Son diferentes los datos. La cuerda delgada tiene una masa de 10 gramos y una longitud de 2 metros. Ahora la cuerda, que es más gruesa, también tiene la misma longitud, pero no sabemos cuánto es su masa. Entonces ahí está el problema. Entonces ahí está el detalle. Pero hay un dato muy importante que nos están indicando por ahí. Es justamente la densidad lineal. Nos dice que la densidad lineal de la cuerda más gruesa, ¿ve? La densidad lineal de la cuerda delgada, cuya densidad lineal es 4 veces de la densidad, o sea, esta cuerda gruesa tiene 4 veces la densidad lineal de esta cuerda delgada. Esa es la relación que nos están indicando por aquí. Ahora dice la tensión en toda cuerda, vamos a poner así, la tensión, vamos a ponerlo por aquí. En toda la cuerda hay una sola tensión, es de 18 newtons. Y por aquí también vamos a utilizar la misma tensión. Ahora, ¿qué cosa viene a ser la densidad lineal? ¿Ve? Esto es la densidad lineal. ¿Pero de dónde viene? Viene pues de una ecuación para poder determinar la velocidad, ¿ya?, de propagación para cuerdas, ¿ya?, para cuerdas en donde exista tensión, estén estiradas, estén tensionadas, ¿no? Entonces, la velocidad de propagación para este tipo de cuerdas simplemente la raíz cuadrada de la fuerza o la tensión que se ha generado sobre la densidad lineal. En donde la densidad lineal, esto simplemente a qué es igual. La densidad lineal, jóvenes, simplemente es la masa por la longitud.
Entonces, podemos determinar la densidad lineal de la cuerda delgada. Vamos a trabajar en esta primera parte, ¿ya? Solo en el tramo le voy a poner en un punto Q acá, un punto P, por decir un punto P, ¿ya? Le voy a poner punto P a esta parte, a la unión entre las dos cuerdas. Entonces vamos a trabajar primero en el tramo AP. En el tramo AP. En el tramo AP. Fíjate que en el tramo AP, ¿qué tenemos? En el tramo AP solo hay cuerda delgada. Yo quiero su densidad lineal entonces de esa cuerda delgada. Miremos, vamos a determinar la densidad lineal. Esta densidad lineal nos dice que es igual a la masa por la longitud. Muy bien. ¿Cuánto es la masa? La masa es 10 gramos. Pero esos gramos tienen que estar expresado en kilogramos. ¿Cuánto es en kilogramos entonces? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuánto sería? Tú podrías poner simplemente 10 multiplicado por 10 a la menos 3 y listo. Ya está en kilogramos. Y la longitud, ahí no hay ningún problema porque simplemente es 2 metros. O sea que la densidad lineal es igual a 5 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Esa sería la densidad lineal. Kilogramos por metros, ¿no? Kilogramos por metros. La unidad es kilogramos por metros. Bien, ya tenemos la densidad lineal entonces de la cuerda delgada. Le vamos a llamar una densidad lineal 1. Muy bien. Yo quiero saber ahora con qué velocidad se está moviendo. Entonces tengo que determinar la velocidad. ¿Para qué? Para poder determinar el tiempo. ¿Qué tiempo tarda de trasladarse desde A hasta P? Y lo mismo, todo ese mismo proceso vamos a hacer para el tramo PB, pero ya con la otra cuerda. Ya con la otra cuerda. Bien, entonces, vamos a ver por aquí. Diremos, para poder determinar la velocidad, simplemente te acuerdas, ¿no? La velocidad de propagación simplemente es igual a la raíz cuadrada de la fuerza o la tensión que se ha generado por la densidad lineal. Entonces, la velocidad de propagación va a ser igual. A ver, digan, ¿cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la tensión? Dice 18 newton. ¿Qué es 18? Todo esto sobre 5 por 10 a la menos 3. Digan ustedes, ¿cuánto sale ello, jóvenes? ¿60? 60, muy bien. Esto sale 60 metros por segundo. Esa es la rapidez con la cual se está moviendo entonces la cuerda delgada. Entonces ahora simplemente vamos a determinar cuánto tiempo tarda. Sabemos nosotros que la rapidez o el tiempo ¿a qué es igual?
¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el tiempo acá? ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? 2. ¿Con qué rapidez? Con 60. ¿Y esto cuánto sale entonces? 1 sobre 30 segundos. Y le vamos a llamar un tiempo 1. Ya tenemos el tiempo que ha tardado desde A hasta P. Ahora vamos al tramo, nos vamos al tramo PB. En el tramo PB entonces. En el tramo PB, ¿qué vamos a tener? Vamos a trabajar aquí nada más. Ahora, en el tramo PB necesito saber la densidad lineal. Le vamos a llamar una densidad lineal 2. Pero esto me dice que es igual, aquí, 4 veces la densidad lineal de la cuerda delgada. O sea que es 4 veces la densidad lineal 1. O sea que esto es igual a 4 multiplicado por ¿cuánto? La densidad lineal 1 nos ha salido 5 por 10 a la menos 3. Kilogramos por metros. Teniendo entonces que esta densidad lineal 2 simplemente va a ser igual, ¿cuánto sería? 20 por 10 a la menos 3 kilogramos por metros. Ya tenemos la densidad lineal. Una vez que hemos logrado determinar la densidad lineal, pues ahora determinemos la velocidad de propagación. Es la raíz cuadrada de, a ver, la tensión, la fuerza es 18 y la densidad lineal es de 20 por 10 a la menos 3. Todo esto raíz cuadrada. ¿Cuánto sale ello, jóvenes? 30. 30. 30. Aquí nos va a salir 30 metros por segundo. Correcto. Una vez que hemos determinado la rapidez de propagación de esta cuerda, entonces ahora vamos a determinar el tiempo. Igualito, el tiempo entonces va a ser igual. Esto va a ser ya un tiempo 2. El tiempo 2 vendrá a ser, la longitud es 2 sobre 30. O sea que esto es igual un quinceavo de segundo. En un quinceavo de segundo, él va a estar llegando al punto B. Entonces, si yo quiero determinar el tiempo total, diremos, el tiempo T simplemente es tiempo 1 más tiempo 2. Tiempo 1, 1 sobre 30. Más tiempo 2, 1 sobre 15. Quiere decir entonces que el tiempo T simplemente va a ser igual. Si sumamos, ¿cuánto sería? 3 sobre 30. Un décimo de 0,1. segundo. Claro, o simplemente 0,1 segundo. El tiempo que tarda entonces es de 0,1 segundo, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a este problema entonces? Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente problema. Bien, entonces, problema número 11. Dice, un recipiente de capacidad calorífica despreciable contiene 500 gramos de agua a 30 grados Celsius.
Si a dicho sistema se entrega 200 calorías por segundo, determina luego de cuánto tiempo el agua empieza a hervir. Luego de cuánto tiempo comenzará a hervir entonces el agua. Eso nos están pidiendo. Entonces, para este tipo de problemas, ya estamos en el tema ya de calor, ¿no? A este tipo de problemas es conveniente trabajarlo en un diagrama lineal. Vamos a trabajarlo de manera lineal, entonces. Vamos a hacer nuestro diagrama lineal. En un recipiente de capacidad calorífica despreciable. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ese recipiente no absorbe calor. Entonces tenemos un recipiente. Bueno, vamos a indicar que aquí tenemos el recipiente y contiene agua. 500 gramos, dice. Agua. Se encuentra a una temperatura de 30 grados Celsius. 30 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial, vamos a llamarle. Ahora dice, si a dicho sistema se entrega 200 calorías por segundos, determine el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo el agua empieza a hervir. Para que el agua comience a hervir, ¿qué debe de suceder? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué debe ocurrir acá? ¿A qué temperatura debe alcanzar el agua? 100. 100 grados Celsius, correcto. Entonces vamos a decir ahora, la temperatura es de 100 grados Celsius. O sea que alcanzó esta temperatura, ¿no? 100 grados Celsius. Ahora, para alcanzar a 100 grados Celsius, ¿cuánto de calor se ha requerido y qué tipo de calor? A ver, de 30 a 100 grados Celsius, justo cuando ya está comenzando a hervir, ya está con los 100 grados Celsius. Entonces, yo te pregunto, ¿habrá cambio de fase? No hay cambio de fase aquí. Aquí solo va a haber variación de temperatura. Entonces diremos, esta cantidad de agua simplemente va a variar la temperatura. Solo varía la temperatura. Y cuando el agua varía solo la temperatura, se requiere de un calor sensible. Solo del calor sensible. ¿Por qué? El calor sensible, ¿qué hace? Hace que el cuerpo, la sustancia, solo varíe su temperatura. ¿Ya? Solo varíe su temperatura. Entonces ahora tú dirás tu ecuación. Bueno, sabemos muy bien que el calor sensible, ¿qué cosa es? Este es el famoso que se mate. Ahora, ¿cuánto es la masa? La masa de agua es de 500 gramos. La masa de agua es de 500 gramos. ¿Y cuánto de calor dice que se le entrega? Dice 200 calorías por segundo. Todavía no utilizamos ese dato, recién vamos a utilizar. Eso lo vamos a utilizar para poder determinar el tiempo respectivo. En primer lugar, estamos determinando cuánto de calor se requiere para que esta cantidad de agua pueda variar su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Muy bien, entonces. Calor sensible, entonces. Vamos a determinar ese calor sensible. La cantidad de calor que se requiere
simplemente es el calor específico del agua, todo esto por la masa y por la variación en su temperatura. Bien, ¿cuánto de calor requerimos? Este calor sensible entonces va a ser igual. Díganme, ¿cuál es el calor específico del agua? ¿A qué es igual el calor específico del agua? ¿A qué es igual? 1. Claro, una caloría por grados Celsius. Simplemente es 1 entonces. Muy bien. ¿Cuánto de masa tenemos? 500. 500 gramos. Acá trabajamos en gramos, no hay ningún problema. La variación en la temperatura simplemente es de derecha a izquierda, 100 menos 30. Entonces, ¿cuánto de calor se requiere para que esta cantidad de agua pueda variar su temperatura hasta los 100 grados Celsius? A ver, ¿cuánto sale ello? ¿3.500 o 35.000? ¿Cuánto sale? ¿Sale 35.000? A ver, ¿me confirman, jóvenes? Ustedes que son tromes operando. Sí, sale 35.000. Sale 35.000. Muy bien. Esa es la cantidad de calor que se requiere entonces. Ahora, por condición del problema nos dice que al sistema se le está entregando 200 calorías por segundo. Ponemos aquí. Se entrega, ¿no? Se entrega, nos dice. $200 calorías por segundo, de acuerdo a la condición del problema. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar para comenzar a hervir? Entonces, si están entregando 200 calorías por segundo, entonces 35.000 calorías, ¿en cuánto tiempo habrá entregado? Entonces, el tiempo simplemente va a ser igual a la cantidad de calor, ¿no?, que se necesita sobre, 175. claro, sobre el calor que se entrega, ¿no? Este calor sensible sobre el calor entregado. Entonces diremos que el tiempo simplemente va a ser igual. Ya, por ahí creo, ya lo sacaron. Entonces dirás, pues, el calor sensible es de 35.000, mientras que la cantidad de calor que se está entregando simplemente es 200. Entonces, un cerito, dos ceritos, un cerito, dos ceritos. 350 entre 2. 175 segundos. 175 segundos se necesita entonces para que esa cantidad de agua pueda comenzar a hervir. Bien, preguntas, jóvenes.
Bien, continuamos. Siguiente problema. El siguiente problema nos dice: determine la masa de agua a 90 grados Celsius que se habrá introducido en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, que contiene 200 gramos de agua a 40 grados Celsius, si la temperatura de equilibrio resultó 70 grados Celsius. Vamos a determinar entonces cuánto de agua se necesita a 90 grados Celsius. Para poder mezclar con otra cantidad de agua que es de 200 gramos y que se encuentra a 90 grados, 40 grados Celsius. Y al realizar esta mezcla se obtiene una temperatura de equilibrio de 70 grados Celsius. Bien, acá también es necesario tener un recipiente, ¿no? Hacer un diagrama lineal. Tendremos que hacer nuestra gráfica lineal entonces por aquí también. A ver, vamos a ver entonces. Bien. Tenemos ahí entonces un recipiente que contiene 200 gramos de agua. Esto es agua entonces. Lo que se tiene por aquí es agua. Y por aquí también vamos a tener agua. Pero no sabemos cuánto de agua tenemos. No sabemos cuánto de agua. De tal manera que cuando hacemos la mezcla respectiva, ¿no? Al mezclar ambas cantidades de agua, van a alcanzar una temperatura de 70 grados Celsius. Los datos entonces. Esta cantidad de agua es 200 gramos. Le vamos a llamar una masa M1. Entonces por aquí le voy a indicar. Una masa M1, 200 gramos. La cual se encuentra a una temperatura de 40 grados Celsius. Ponemos por aquí 40 grados Celsius. Mientras que la otra cantidad de agua se encuentra a una temperatura de 300 gramos. 90 grados Celsius. Bueno, por ahí creo ya nos han dado la respuesta. Vamos a ver. Pero no sabemos la masa. Queremos saber una masa M2. Y esto simplemente va a ser M. Listo. El calor específico ya las conocemos. De ambos va a ser 1. Acá también va a ser 1. No hay ningún problema. Ahora, la temperatura de equilibrio que alcanzan es de 70 grados Celsius, nos dice. Ellos, al ser mezclados, van a alcanzar esta temperatura de equilibrio. Entonces, cuando lo mezclamos, ambos van a alcanzar esa temperatura. Ahora, ¿qué va a suceder? Hay una parte del agua, hay una cantidad de agua que va a entregar calor y la otra va a ganar calor.
Pero en ambos casos no hay cambio de fase, solo hay variación en la temperatura. Y como solo hay variación en la temperatura, entonces solo se requiere calor sensible. Aquí calor sensible 1 y aquí calor sensible 2. Fíjate que el agua que está a 90 grados Celsius entrega calor y el agua que está a 40 grados Celsius gana calor. ¿Eh? Entonces, el calor que gana es igual al calor que está cediendo el otro. Entonces, de ahí viene nuestra ecuación. El calor ganado, calor sensible 1, simplemente es igual al calor sensible 2, al calor cedido. Bien, entonces, esa sería nuestra ecuación. Muy bien, ponemos entonces. Nuestra ecuación va a ser que el calor sensible 1 simplemente va a ser igual al calor sensible 2. Vamos, calor sensible, el famoso que se mata en calor específico, todo esto por la masa y por la variación en la temperatura. Esta masa es M1. Va a ser igual también al calor específico, todo por la masa M2 y por la variación en su temperatura. Reemplazando todos los datos que conocemos. El calor específico del agua es 1. Esa masa es de 200 gramos. En cuanto ha variado de 40 a 70 en 30 grados Celsius. Esto va a ser igual al calor específico que también es 1, multiplicado por la masa M que no conocemos. Queremos saber ello. En cuanto ha variado su temperatura de 90 a 70 en 20 grados Celsius. Muy bien, entonces podemos simplificar un cerito por aquí y un cerito por aquí. De tal manera entonces que la masa simplemente va a ser igual. También podemos sacar mitad y mitad. Por ahí creo que nos habían dicho, sale 300 gramos. Entonces, ¿cuánto de agua se requiere? La cantidad de agua que se requiere simplemente es de 300 gramos. A ver, esto es una manera de resolver este tipo de problemas. ¿Y cuál sería otra manera, otra forma de resolver? ¿O es la única forma? Si queremos determinar de otra manera, ¿cómo sería? A ver. Bien, hay una ecuación, hay una relación que dice lo siguiente. Nos dice temperatura final simplemente es igual al calor específico 1 por M1 y por la temperatura 1 más calor específico 2 por M2 y la temperatura 2 más calor específico 3 por M3, todo esto por la temperatura 3. Entonces, si yo tengo tres sustancias, acá simplemente es calor específico 1 por la masa M1 más calor específico 2 por la masa M2 más el calor específico 3 por la masa M3. Entonces tendríamos que sumar simplemente ello. Entonces, esta relación también nos va a permitir determinar cuánto de masa se requiere. En este caso, esta es una ecuación genérica, no solo para 2, para 3, puede ser para 4, para 5. Esto puede seguir aumentando. Entonces, cuando a algún momento te piden determinar la temperatura final, que viene a ser también la temperatura de equilibrio, cuando se mezcla tres sustancias, ¿cómo sería? ¿Qué utilizarías? Este diagrama, a ver, este diagrama nada más.
O podrías utilizar esto de aquí. Y mediante esta relación, ¿se puede determinar este problema? Sí se puede determinar también. También sale por ahí. Porque tienes todos los datos, lo único que tendrías que hacer es reemplazar. ¿Ok? ¿Cuánto es la temperatura final o la de equilibrio? 70. El calor específico, como se trata del agua, es 1. La masa M1 está por aquí, 200 le pones. ¿Cuánto es su temperatura? 40. Todo esto más. Ahora, el calor específico también es 1. Yo no sé cuánto es la masa, quiero saber ello. ¿Cuánto es su temperatura? Es 90. Aquí, 1 por 200 más 1 por m. Entonces, aquí tú ya puedes resolver tus ecuaciones. Ya podemos resolver ecuaciones. Y para comenzar, pues ya puedes estar simplificando un cerito y un cerito, ¿no? Y comienzas a... Y si tú te das cuenta, hay una sola incógnita que es m. Y de ahí te va a salir también en forma directa el valor de m. Bien, ya depende de cada uno cómo entiende mejor el problema, cómo se entiende mejor, y cuál sería el mejor proceso para poder resolver ello. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, vamos. Siguiente problema. Y en este caso, ¿cómo sería? A ver, tenemos el problema 13. En el problema 13 dice, un recipiente cuya capacidad calorífica se desprecia, contiene 200 gramos de hielo a 20 grados Celsius, menos 20 grados Celsius. Determina la cantidad de calor en kilocalorías que debe ganar dicho sistema hasta obtener 150 gramos de agua. ¿Cómo trabajamos acá? Bien, aquí también tendríamos que ayudarnos por un diagrama lineal. Bueno, dice que se tiene cubitos de hielo, ¿no? Bueno, la idea más o menos ahí. Se tiene cubitos de hielo. Y se encuentra una temperatura de menos 20 grados Celsius. Ponemos menos, eso sí va con todo su signo, ¿ah? Menos 20 grados Celsius.
se encuentra a esta temperatura. ¿Cuánto de calor, dice, debemos entregar? O sea, que debe ganar esa cantidad de hielo, que es de 200 gramos, para simplemente obtener 150 gramos de agua. Entonces, la masa, aquí la masa de hielo, simplemente es de 200 gramos. Le vamos a poner M nomás. Porque no hay más sustancia, solo hay una sustancia. Ahora, la pregunta es, calor específico del hielo. Es 0,5 calorías por gramos grados Celsius. Entonces, ¿qué queremos tener? Queremos tener 150 gramos de agua. O sea, ¿qué? Aquí, ¿qué va a suceder en primer lugar? ¿Qué pasa con el hielo cuando tú le entregas calor? Ya de inmediato se transforma, se fusiona, se hace líquido. ¿O qué es lo que ocurre primero? Si le entregamos calor, ¿qué va a suceder? Se evapora. Se evapora. A ver, ¿qué creen ustedes que pasa con el hielo cuando tú le entregas calor y ese hielo se encuentra a una temperatura de menos 20 grados Celsius? A ver, ¿qué va a suceder? O puede ser menos 20, menos 10, menos 5, pero a una temperatura negativa, menor a 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Ustedes se imaginan qué ocurre, jóvenes? ¿Saben qué es lo que ocurre primero? Cuando se trabaja con hielo y se encuentra a una temperatura menor a 0 grados Celsius, cuando le entregamos calor, lo que va a suceder en primer lugar es que ese hielo solo varíe su temperatura. ¿Hasta dónde? Hasta los 0 grados Celsius. Hasta los 0 grados Celsius. Hasta ahí. Entonces, primero va a variar su temperatura hasta los 0 grados Celsius. Una vez que ha variado su temperatura, el hielo a 0 grados Celsius, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí sí comienza ya la fusión. Entonces acá se va a requerir ya de un calor de transformación. ¿Ve? Entonces, ¿qué necesitamos acá? Solo calor sensible, porque el calor sensible solo varía la temperatura. Y aquí voy a necesitar para poder fusionar un calor de transformación. Entonces, ¿cuánto de calor se requiere? Se requiere la suma de estos dos calores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra ecuación aquí? Nuestra ecuación por aquí entonces va a ser de esta manera. La cantidad de calor que se requiere es un calor sensible más un calor de transformación. Vamos entonces a determinar ello. La cantidad de calor que se requiere es calor sensible, el calor específico del hielo por la masa y todo esto por la variación en su temperatura, más el calor de transformación. Es un calor de transformación. Esto va a ser igual al calor latente específico de fusión por la masa. Muy bien. Entonces ahora diremos, la cantidad de calor que se requiere es, el calor específico del hielo es 0,5, o sea, un medio. Todo por la masa que es de 200 gramos. ¿En cuánto ha variado su temperatura? De menos 20 hasta 0. 0, menos 20.
Simplemente en 20. Muy bien. Hasta ahí, todo ok. Pero yo quiero solo tener 150 gramos de agua. O sea que vamos a transformar solo 150 gramos. Nada más. Los otros 50 gramos sigue siendo hielo. ¿Ve? Y para que siga siendo hielo, no lo voy a transformar. Entonces voy a agarrar solo 150. Todo esto por 80. ¿Cuánto de calor se requiere entonces? Mitad. Muy bien. Tire. 200 por 10 es 2000. Todo esto más. A ver, ¿cuánto sería por aquí? 12.000. 150 por 80. La cantidad de calor entonces, ¿cuánto sería? 2000 más 12.000 serían 14.000. 14.000 calorías. Esa es la cantidad que se requiere. Esto también es igual a 14. Estos 3 ceros son los kilos. Kilocalorías. 14 kilocalorías se necesita entonces de calor para poder transformar solo 150 gramos o para obtener solo 150 gramos de agua. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpe, profesor, ¿y de dónde salen 80? Ah, ya. 80. Perfecto. El 80, jóvenes. Vamos a ver por acá, ¿ya? ¿Qué cosa es el 80? El 80 simplemente viene a ser el calor latente específico de fusión. El calor latente específico de fusión es de 80 calorías. A ver, perdón. Es 80 calorías por gramos. O sea, esta es la cantidad de calor que se requiere para poder transformar, para poder fusionar el sólido en líquido o el líquido en sólido. ¿Ve? Entonces, el 80 calorías por gramos es el calor latente específico de fusión. Ahora, también tenemos el calor latente específico de vaporización. O sea, cuando el agua comienza a transformarse en vapor. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? Esto es igual a 540 calorías por gramos. Estos son datos ya que tú tienes que conocer. ¿Ya? Son datos que tú debes saber. Calor latente específico de fusión, calor latente específico de vaporización. Esto también es igual a un calor latente específico de solidificación. Fusión es cuando el hielo se transforma en líquido. Solidificación es cuando el agua se transforma en líquido. Ahora, vaporización es cuando el agua comienza a vaporizarse, a evaporarse. ¿Sí? La evaporación es justo cuando ya está por vaporizarse. Ahora, esto también es igual
al calor latente específico de condensación. O sea, que cuando el vapor se transforma en líquido. ¿Ve? Entonces hay un ida y vuelta ahí. Y estos son los valores que tú debes conocer, debes de saber. Como también el calor específico del hielo, el calor específico del vapor. ¿Cuánto es? También es 0,5 calorías por gramos. ¿Ve? Entonces, ¿con esto queda claro, señorita? Bien, también tener en cuenta algo muy importante. Cuando el hielo haya alcanzado los 0 grados Celsius, no indica que vas a tener hielo solo. Puedes tener agua también. Agua, líquido, a 0 grados Celsius. Pero esto es para el agua. No voy a hablar con otra sustancia. No, el profe dijo a 0 grados Celsius con esta sustancia en líquido, a 0 grados Celsius se transforma. No, con todas las sustancias no ocurre. Esto solo va a ocurrir para el agua. 5 por 8, 40. A ver, ¿alguien está jugando con el micrófono? Cuidado, jóvenes. Termino esto y luego pueden ir a descansar, ¿ya? Los que desean pueden estar saliendo, no hay ningún problema, no es necesario que estén acá. Y los que no desean, terminamos y nos vamos a retirar juntos. El trabajo simplemente sale de 40 joules. Queremos determinar la variación de la energía interna. A partir de ello, tú puedes despejar ello. Y luego dirás, esto es igual al calor entregado menos el trabajo desarrollado. Entonces, la variación de la energía interna simplemente es, ¿cuánto de calor se está entregando? 10 calorías. Pero está en calorías y el trabajo en joules. Entonces, esto va a ser multiplicado por 4,2. Y ya va a estar en joules. Menos 40 joules. Entonces, la variación de la energía interna va a ser igual. Por aquí tengo 42 menos 40, simplemente será pues 2 joules. 2 joules viene a ser entonces la variación de la energía interna del gas. Muy bien, jóvenes, entonces por hoy día hemos terminado esta sesión. Será hasta una próxima. Cuídense mucho y bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos, jóvenes. Gracias, profesor. Cuídese.